Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos otra vez a otra píldora más de una cada 24 horas. Dentro de todo lo que estamos intentando hacer para ver diferentes posibilidades de trasladar el método científico al estudio de lo paranormal, os voy a hablar de un experimento muy famoso que se llama el experimento Ganzfeld. ¿En qué consiste este experimento Ganzfeld? Muy bien. Pues el experimento Ganzfeld fue un experimento diseñado por este señor que veis ahí abajo, que se llama Wolfgang Metzger, que está basado o su intención es la de probar la percepción extrasensorial, en este caso la telepatía, ¿vale? Y para ello utiliza lo que es el aislamiento. Entonces, ¿cómo intentaron, cómo vieron la posibilidad de probar la telepatía? Bueno, pues a partir de este señor que tenéis aquí a la izquierda, que se llama Charles Honorton, en el Maimonides Medical Center. Lo que quiso fue comprobar que efectivamente existía la telepatía, definiéndola como la adquisición paranormal de información concerniente a pensamientos, sentimientos o actividades de otra persona. ¿Cómo lo realizó? Pues muy sencillo. Su experimento constaba de tres actores principales: un emisor, un receptor y el investigador. ¿De acuerdo? Vamos a ir analizando cada uno. El emisor sería una persona que observa ciertos estímulos al azar y que intenta enviar al receptor esa información. Normalmente puede ser una fotografía y que además no está en la misma habitación que el receptor. ¿Vale? ¿Quién era el receptor? Pues el receptor estaba en una habitación aislada. Podéis ver una foto de un experimento Ganzfeld real, ¿vale? Donde se le tapan los ojos. Se decía que clásicamente se hacía con media pelota de ping-pong y aparte se utilizaba unos auriculares por el que se emitía ruido blanco. Este estado estaba durante 30 minutos y mientras tanto en voz alta iba refiriendo aquello que supuestamente decía que veía o que sentía, ¿vale? Por su parte, el investigador lo que hacía era grabar en vídeo, en cinta de vídeo o en cinta de audio, o incluso también transcribía las palabras que iba diciendo el receptor. Asimismo, comprobaba dos cosas. Primero, que no había ningún tipo de relación entre el emisor y el receptor, y aparte, que el receptor estuviera perfectamente aislado. Muy bien. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Vale? Pues el procedimiento era bastante sencillo. Lo que hacía el receptor es que una vez que ya había terminado esta experimentación salía de su estado de aislamiento, ¿vale? Y se le ofrecía una serie de imágenes a ver cuál era la que él pensaba o creía que había visto durante su estado de aislamiento. Lo que se hacía era cada una de las imágenes se le ofertaba en un pool de 4 imágenes, es decir, 3 imágenes que no correspondían a ninguna de las imágenes que supuestamente le había transmitido el emisor y una imagen que sí lo había hecho. De esta manera lo que se conseguía era el famoso 25% de acierto por azar. ¿Qué es lo que se esperaba? Se esperaba que si realmente existía la telepatía, ese porcentaje fuera mayor del 25%. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues los resultados durante el año, los resultados que se obtuvieron durante las 88 experiencias que se realizaron entre los años 1974 y 2004 dieron lugar a un 32% de acierto, que si os fijáis es bastante, bastante superior al 25%. Entonces, ¿podemos asumir que quizás sí existió lo paranormal? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque como todo experimento también tiene sus críticas. ¿Y quién hizo las críticas? Pues la hizo Ray Hyman, que no sé si lo conocéis, pero es uno de los fundadores del movimiento escéptico. Ray Hyman decía que no podía revisar toda la literatura y le preguntó a todos los que estaban interesados en los estudios de los fenómenos paranormales que cuál era el mejor experimento que ellos conocían. Y le dijeron que precisamente era este, el experimento Ganzfeld. ¿Vale? Cuando este hombre revisó el experimento, ¿vale? Comentó que había tenido, se puso en contacto con el señor que vimos antes, que era Honorton, y Honorton le envió a él toda la información que tenía. Hay que tener en cuenta que este envío de información se hace en 1996, no en 2004, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Ray Hyman revisa la información que le manda Honorton, piensa que hay, él define que hay varios errores, ¿vale? La primera es que dijo que había un error a nivel del tratamiento estadístico de los datos, pero aparte habla de un fallo en la aleatoriedad, porque comentaba que cuando se le presentaba a los sujetos, al receptor, las imágenes que tenía, de las 4 imágenes de las cuales tenía que elegir
cuál era la que había visto, el error consistía en que siempre ponían la imagen que supuestamente había transmitido el emisor la primera. Y eso decía que había cierto sesgo en que la persona siempre eligiera la primera imagen que veía. En segundo lugar, también hablaba de que el procedimiento de decisión que hemos escrito anteriormente tampoco era totalmente cierto, porque comentaba que había algunos fallos con respecto al aislamiento del receptor, etc. Y por último, que la documentación que le habían suministrado era insuficiente. El caso es que no sabemos realmente si esto puede invalidar o no esta experiencia. Lo que sí parece que es muy interesante, porque además una de las cosas que nos permite hacer, que yo creo que es una crítica que hizo Hyman, pero que no está muy justificada, Hyman decía que este experimento no era reproducible, pero yo considero que sí. De hecho, se podía reproducir en cualquier momento. Lo que sí queda en la duda es lo siguiente. Realmente tampoco se ha comprobado la telepatía como tal, porque pudiera ser que la persona que era el receptor, la persona que está aislada, no tuviera la capacidad de recibir ningún pensamiento del emisor, sino que realmente tuviera cierta capacidad de precognición o de ver. Entonces, quizás lo que podríamos decir es que este experimento lo que intenta es probar la existencia de cierta percepción extrasensorial. Que sea telepatía o no, eso sería ya cuestión de verlo más profundamente. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.